Mi padre me envió accidentalmente un vídeo de mi familia llamándome una fracasada patética, mientras yo había estado pagando sus facturas durante años. Ella debería estar agradecida, se reían. Me quedé en silencio. Hasta que llegó la fecha del siguiente pago. Me llamo Sofía. Tengo 29 años. Y hace unas semanas, mi padre me envió accidentalmente el tipo de vídeo que elimina cualquier duda sobre el lugar que realmente ocupas en tu propia familia. Acababa de llegar a casa de un turno de noche, todavía con mi uniforme médico, cuando mi teléfono vibró en la encimera. Era una notificación de mi papá, solo un simple icono de vídeo. No lo pensé dos veces. A veces me reenviaba clips divertidos o viejas películas caseras, pequeños recordatorios de que, aunque ahora vivía sola, seguía siendo parte de la familia. Lo toqué sin mirar realmente. La pantalla saltó como si la cámara hubiera estado apoyada contra algo. Vi el borde del sofá de mis padres, la esquina de la mesa de centro, el contorno borroso de personas sentadas juntas. No podía ver todas sus caras, pero no lo necesitaba. Reconocí las voces al instante. Lo primero que oí fue mi propio nombre, seguido de una risa. Luego la voz de mi padre, clara y relajada de una manera que nunca lo estaba conmigo por teléfono, diciendo que yo era un fracaso patético. Alguien más resopló y añadió que debería estar agradecida de ser útil por una vez, porque al menos servía para pagar las facturas de todos. No estaban susurrando. No estaban borrachos. Estaban cómodos, hablando en voz alta, riéndose del hecho de que durante años les había estado transfiriendo dinero cada mes, manteniendo las luces encendidas, cubriendo el alquiler, sacándolos de apuros. Y a sus ojos, eso me convertía en patética. Me quedé allí, con las llaves todavía en la mano, mirando, escuchando, mientras enumeraban las formas en que podrían hacerme sentir culpable si alguna vez intentaba parar. Y entonces, justo cuando el rostro de mi padre se acercaba a la cámara, el vídeo se cortó. Este mensaje ha sido eliminado. El chat quedó en blanco como si nada hubiera pasado. No respondí. No llamé. Dejé el teléfono, me quedé mirando la oscura ventana de la cocina y tomé una decisión. No iba a gritar ni a llorar ni a rogarles que me explicaran. Iba a esperar, porque en unos días vencía el próximo pago y ahí es cuando todo empezaría de verdad. Antes de contarte lo que dijo y lo que pasó después de que me fui, dime qué hora es para ti ahora mismo y desde dónde estás viendo esto. Tengo curiosidad por ver hasta dónde viajará esta historia. A la mañana siguiente, la familiar presión de casa ya se había instalado sobre mí, del tipo que me había acostumbrado a ignorar hasta que se volvía imposible. Era extraño lo rápido que volvía la memoria muscular, lo fácil que mi mente se deslizaba de nuevo a los cálculos, fechas, cantidades y el silencioso pavor de saber que se acercaba otro ciclo de pagos. Durante años, había tratado esas semanas como otras personas tratan las fechas de entrega en el trabajo. Una responsabilidad ineludible, algo que manejaba sin cuestionar. Ese patrón no empezó porque alguien lo pidiera amablemente. Empezó porque la necesidad nunca se detuvo, avisos de alquiler, servicios públicos atrasados, facturas médicas, reparaciones del coche, cada uno entregado a mí con la misma suposición de que me encargaría de ello. Cuando era más joven, creía que ayudarlos era simplemente parte de ser la persona fiable. Más tarde, cuando me mudé a Oregón y empecé mi trabajo, las peticiones no disminuyeron. Crecieron. Aparecían nuevos gastos más rápido de lo que mis cheques de pago podían cubrir. De alguna manera, no importaba cuánto trabajara, sus emergencias siempre llegaban primero. A medida que se acercaba la próxima fecha límite, el cambio de tono de mi mamá, Elena, fue inmediato. Nunca empezaba con la verdadera razón por la que me contactaba. Siempre había un saludo cálido primero, una introducción suave destinada a amortiguar lo que viniera, pero la calidez solo duraba unas pocas líneas antes de que fuera al grano. Los recordatorios eran sutiles al principio, luego insistentes, y después lo suficientemente agudos como para dejar claro que esperaba la misma rutina de mí. Mi papá, Carlos, se mantenía en silencio la mayor parte del tiempo, pero su silencio no aliviaba ninguna presión. La amplificaba. Su silencio significaba que esperaba que todo se resolviera sin que él tuviera que decir una palabra. Había aprendido hace mucho tiempo que su aprobación vivía en algún lugar entre lo que yo proporcionaba y lo rápido que lo proporcionaba. Mi hermana menor, Isabela, por otro lado, no se molestaba en disimular nada.
Enviaba mensajes cortos y secos, moldeados por el pánico y el derecho adquirido, mezclándose como si el mundo fuera a colapsar si no me movía lo suficientemente rápido. Su urgencia siempre llegaba antes que su gratitud. Cada notificación golpeaba más fuerte ahora, no porque el tono fuera nuevo, sino porque finalmente entendía lo que había detrás. Había reproducido ese vídeo nocturno en mi mente más de una vez. No las palabras en sí, sino la facilidad detrás de ellas, la comodidad, la certeza de que siempre me alinearía. Y aún así, incluso con todo lo que había oído, el instinto de resolver los problemas de todos resurgió. Una parte de mí automáticamente buscaba soluciones, números, posibles ajustes a mi propio presupuesto. Fue inquietante darme cuenta de lo profundamente arraigado que estaba el hábito. Mi vida había estado organizada en torno a sus necesidades durante tanto tiempo que separar mis responsabilidades de las suyas se sentía como desenredar un nudo dentro de mi propio pecho. Pero el nudo se aflojó cuando reconocí algo que nunca me había permitido considerar: no podía seguir haciendo esto. Ni financieramente, ni emocionalmente, ni mientras fingía que sus expectativas provenían del amor. La verdad hizo que el siguiente paso fuera claro. No fácil, pero claro. A medida que la fecha límite se acercaba, escribí una respuesta que se sentía extraña bajo mis dedos. Era corta, casi escueta, nada parecida a las explicaciones tranquilizadoras que solía enviar. No había disculpas, ni justificaciones, ni promesas de compensarlo más tarde. Escribí solo lo que necesitaba decir sin suavizar los bordes ni amortiguar el significado. Luego, le di a enviar. El momento posterior fue silencioso, no exactamente pacífico, pero estable. No sabía cómo reaccionarían, y por una vez, no ensayé sus respuestas de antemano. Todo lo que sabía era que esta era la primera decisión en años que me pertenecía por completo. Un poco más tarde esa semana, una notificación llegó a mi teléfono con un peso que se sentía diferente a los demás. No era otro recordatorio de mi mamá ni un mensaje tenso de Isabela. Era un mensaje de voz de la hermana de mi papá, Verónica. Alguien que rara vez me contactaba directamente a menos que quisiera moldear el tono de una situación. Ver su nombre allí me dijo que la familia había escalado las cosas oficialmente. No lo abrí de inmediato. Solo me quedé mirando la vista previa de la onda de sonido, la pequeña barra azul esperando a que presionara reproducir. Verónica siempre había sido la que equilibraba la dulzura con el control, suavizando los conflictos en casa mientras los dirigía silenciosamente. Era la diplomática, la intérprete, la que afirmaba entender ambos lados, pero siempre se posicionaba firmemente con quien más se beneficiaba de mi apoyo. Si estaba interviniendo ahora, significaba que ya habían hablado de mí, de cómo de repente me había vuelto poco cooperativa, impredecible, inconveniente. Finalmente, presioné reproducir. Su voz llenó mi sala de estar de inmediato, cálida al principio, casi melódica. Empezó con preocupación, diciendo que esperaba que estuviera bien, que había oído que había cierta confusión sobre los próximos gastos. La forma en que dijo confusión hizo que sonara como si hubiera perdido mi sentido de la responsabilidad, como si me hubiera salido del guión. Sus palabras eran suaves, deliberadas y envueltas en un tono destinado a instalarme en la culpa. A medida que el mensaje continuaba, la calidez se enfriaba. Pasó de la empatía a la acusación sutil, mezclando la decepción con un toque de diversión, como si mi reacción fuera infantil, como si los límites que había trazado fueran signos de inmadurez emocional en lugar de autoconservación. Habló de la historia familiar, de los sacrificios hechos por mí, pintando una versión de mi crianza que omitía los años que pasé trabajando mientras estudiaba, las noches que estudié durante los turnos, la independencia por la que luché mucho antes de mudarme. Luego vino el giro que esperaba. Su fraseo se agudizó lo suficiente como para cortar. Dijo, las familias sobreviven apoyándose unas en otras, y que alejarme ahora le mostraría a todos exactamente qué tipo de persona estaba eligiendo ser. La implicación estaba ahí, inconfundible. Si no reanudaba mi papel, los estaba traicionando a todos. Según ella, el amor y la lealtad se demostraban a través de la resistencia, específicamente la mía. El mensaje terminaba con una advertencia disfrazada de compasión. Me dijo que una vez que se cruzaba una línea como esta, era muy difícil volver. Dijo que el resentimiento tiene una forma de instalarse en la gente y que el perdón no estaba garantizado. El tono sugería que yo estaba jugando con el futuro de la familia, no que ellos habían estado jugando con mi confianza durante años.
Cuando la grabación se detuvo, el silencio a mi alrededor se sintió casi físico. Dejé que sus últimas palabras se asentaran, no porque tuvieran alguna verdad, sino porque revelaban todo lo que necesitaba ver. Verónica no envió ese mensaje porque se preocupara por mí. Lo envió porque temían perder el acceso a la versión de mí de la que dependían. No lo volví a reproducir. No elaboré una respuesta. Ni siquiera me permití analizar las trampas emocionales tejidas en su fraseo. En cambio, toqué la pantalla una vez, silencié la conversación y eliminé el hilo de mi vista. Fue el rechazo más silencioso que jamás había hecho y, de alguna manera, me estabilizó más de lo que esperaba. Por primera vez, la presión de casa no se hundió en mi pecho. Se quedó fuera, distante, como un ruido que podía oír, pero que no tenía que absorber. Sus expectativas siempre habían vivido en un espacio donde no se me permitía decir que no. Ahora que finalmente lo había hecho, podía sentir el cambio. Sutil pero inconfundible. Y sabía que este no sería el último intento que harían. Los límites rara vez no se ponen a prueba. Pero los siguientes pasos, cualesquiera que fueran, se encontrarían con una versión de mí que nunca habían visto realmente. Una que no tenía miedo de salirse de su alcance. Para cuando llegó el fin de semana, la tensión a mi alrededor había cambiado de una manera que no podía nombrar. La sentí antes de verla. Un extraño silencio en mi apartamento que hacía eco con cada pequeño sonido. No esperaba que nadie apareciera en mi puerta. Mi familia rara vez viajaba tan lejos a menos que fuera absolutamente necesario. Por eso, el golpe firme me sobresaltó más de lo debido. Cuando abrí la puerta, mi hermana menor, Isabela, estaba en el porche, empapada por la incesante lluvia de Oregón, con una expresión afilada y decidida. Verla allí apretó algo dentro de mi pecho. No miedo, exactamente, sino reconocimiento. Isabela nunca confrontaba un problema directamente a menos que creyera que tenía la sartén por el mango. No esperó a que la invitara a pasar. Pasó a mi lado con la confianza de alguien que asumía que la entrada era su derecho, goteando agua sobre el suelo de madera mientras se movía hacia la sala de estar. El aire a su alrededor se sentía cargado, como si llevara la tormenta dentro de ella. Cerré la puerta lentamente, dejando un pequeño espacio de amortiguación entre nosotras mientras ella inspeccionaba la habitación, como si buscara pruebas de una vida secreta que había estado guardando. Fue extraño verla absorber el orden silencioso de mi hogar. Durante años, se había comparado conmigo. A veces con resentimiento, a veces con una especie de admiración que se negaba a nombrar. Pero hoy, su mirada no contenía admiración en absoluto. El silencio se alargó hasta que se hizo imposible de ignorar. Isabela finalmente habló, su voz tensa, controlada, moldeada por la frustración. Dijo que no entendía lo que estaba haciendo, que había sumido a toda la casa en el caos. Caminaba de un lado a otro mientras hablaba, moviéndose en líneas agudas como si intentara escapar de la realidad que se cernía sobre ella. Incluso sin acusaciones directas, la implicación era clara. Creía que mi vacilación era un acto de traición. Mientras se movía, observé cómo se acumulaba la tensión en sus hombros. Noté las ojeras bajo sus ojos, la forma en que sus manos se flexionaban como si se prepararan para un impacto. Por un momento me pregunté si había venido a mí en busca de consuelo, si había llegado buscando a la hermana que solía encargarse de todo. Pero cualquier suavidad que existiera en ella estaba enterrada bajo una gruesa capa de derecho adquirido. Mientras continuaba, su tono se volvió más agudo. Cada frase insinuaba la misma creencia de que les debía estabilidad, que mi negativa a cubrir los próximos gastos era imprudente, egoísta, peligrosa. La dejé hablar sin interrupción, no por culpa, sino porque necesitaba escuchar la forma de su razonamiento. No mencionó el vídeo. No reconoció lo que yo había oído ni cómo podría haberme afectado. Era como si mis sentimientos no existieran, como si la única realidad que valía la pena considerar fuera la que giraba en torno a sus expectativas. Quedó claro que no había venido a entender nada. Había venido a corregirme. El peso de esa comprensión se asentó en mí lentamente, no doloroso, sino clarificador. Isabela no actuaba por desesperación. Actuaba por certeza. Certeza de que cedería. Certeza de que reanudaría mi papel. Certeza de que la persona que siempre había intervenido, intervendría de nuevo. Pero algo en mí ya había cambiado.
Y verla ahora solo hacía ese cambio más definitivo. Su presencia no me hizo retroceder. Trazó un límite que no había sabido articular hasta este momento. Finalmente hablé, no en voz alta, no a la defensiva, sino con una calma que me sorprendió incluso a mí. Le dije que había tomado mi decisión, que no había nada más que discutir y que necesitaba que se fuera. Las palabras no se alzaron ni temblaron. Simplemente existieron, firmes y finales, como una puerta que se cierra con un clic. Por un instante, Isabela se congeló. Buscó en mi rostro una grieta, un indicio de vacilación que pudiera forzar. Pero no tenía ninguna que ofrecer. Se dio la vuelta bruscamente, la tormenta dentro de ella destellando en cada movimiento mientras se dirigía a la puerta. Cuando se cerró tras ella, el silencio que siguió se sintió diferente al de antes. No estaba vacío. Era estable, firme, un silencio que me pertenecía. Temprano a la noche siguiente, un tipo diferente de tensión se instaló en mi apartamento. Del tipo que proviene de saber que algo se acerca incluso antes de que llegue. Apenas había terminado de cenar cuando mi teléfono se iluminó con una llamada de mi papá, Carlos. Su nombre brillaba en la pantalla como una advertencia. Rara vez me llamaba directamente a menos que esperara una respuesta inmediata. Dejar que sonara se sintió extrañamente empoderador, pero finalmente respondí, no por obligación, sino para escuchar la versión de la historia que intentaría venderme. Su tono salió agudo, seco, controlado de la manera que usaba cuando quería que sus palabras cayeran sin cuestionamiento. Preguntó qué estaba pasando, por qué de repente estaba complicando las cosas, por qué no podía simplemente manejar esto como siempre lo había hecho. El fraseo no era nuevo, pero la expectativa debajo se sentía más pesada ahora. No preguntó cómo estaba o si algo había cambiado. Solo se centró en la interrupción que mi decisión había causado. Mientras hablaba, podía oír el leve sonido de movimiento detrás de él, el caminar inquieto que siempre acompañaba la tensión en la casa. Me di cuenta de que no llamaba para entender. Llamaba para restaurar el orden. ¿Su orden? Cada parte de su voz sugería que creía que mi negativa era temporal, algo que podía corregir con autoridad en lugar de conversación. Cuando terminó, no ofrecí explicaciones. No suavicé nada. Simplemente le dije que no iba a enviar el pago. El silencio que siguió duró lo suficiente para sentir cómo se asentaba el límite entre nosotros. Luego exhaló, largo e irritado, como si mi respuesta confirmara una sospecha que ya tenía, que no estaba cumpliendo el papel que él esperaba de mí. Colgó sin esperar nada más. Poco después, lo intentó mi mamá, Elena. Su voz llevaba una estrategia diferente. Bordes temblorosos, una respiración que sugería lágrimas, el ritmo familiar que usaba cada vez que quería desarmarme. Habló de estrés, de la inestabilidad en casa, de lo difíciles que habían sido las cosas últimamente. No mencionó el vídeo ni cómo podría haberme afectado. Habló solo de consecuencias, no de causas. Escucharla se sentía como hundirse bajo el agua. Durante años, ese tono se había envuelto alrededor de mis decisiones, empujándome hacia elecciones que preservaban su comodidad por encima de mi bienestar. Pero esta vez, algo dentro de mí permaneció anclado. No resbalé. No me disculpé. Dejé que sus palabras pasaran a través de mí sin aferrarse a nada. Después de que ella terminó la llamada, el silencio que quedó en su lugar se sintió extrañamente sólido. Una tarea diferente me esperaba, una para la que me había estado preparando desde que decidí que había terminado de cargar con el peso de su hogar. Abrí mi portátil y busqué la información del señor Morales, el propietario que gestionaba la propiedad donde vivían mis padres. Había gestionado los pagos a través de él durante años, manejándolo todo sin que la familia necesitara hablar directamente con él. Terminar ese acuerdo se sintió como reclamar una parte de mi adultez que no me había dado cuenta de que había entregado. Cuando respondió, su tono fue enérgico y profesional. Mantuve mi explicación simple. Le dije que ya no sería responsable de los pagos del alquiler y que la facturación futura debía ir directamente a los inquilinos. No hubo vacilación por su parte, solo una breve confirmación y una nota sobre la actualización de la cuenta. Las consecuencias del mundo real rara vez conllevan emociones. Simplemente existen. De alguna manera, esa claridad fue más reconfortante que cualquier otra cosa que hubiera sentido en semanas. Después de la llamada,
Inicié sesión en mi banco y cancelé todas las transferencias automáticas vinculadas a sus gastos. Ver cada eliminación se sintió como quitarme un peso que había confundido con parte de mi columna vertebral. Mi teléfono vibró una vez más esa noche. Un único mensaje de mi papá. Corto, final. Una declaración de que si algo se desmoronaba ahora, la culpa recaería enteramente en mí. No respondí. La quietud que siguió no fue pacífica, pero fue honesta. Y la honestidad, por primera vez, se sintió como libertad. Pasaron unas semanas tranquilas antes de que las consecuencias comenzaran a resonar hacia mí de maneras inconfundibles. Empezó con un mensaje de voz del señor Morales, el propietario, su tono tan firme como siempre, pero con un toque de formalidad que insinuaba nuevas complicaciones. Cuando le devolví la llamada, me informó que los inquilinos ya estaban atrasados en el primer pago que debían gestionar ellos mismos. Mencionó cargos por mora, intentos de contactarlos y la creciente urgencia de resolver el saldo. Nada en su voz era emocional. Era simplemente un procedimiento. Una actualización directa sobre una situación de la que él asumía que yo necesitaba estar al tanto, pero no era así. Ya no. Terminar el acuerdo había devuelto cada responsabilidad a su lugar. Escuchar la actualización no me provocó la culpa que antes me habría provocado. En cambio, se asentó en mí como un recordatorio de cuán desproporcionado había sido mi papel en sus vidas. Le agradecí, confirmé que todas las futuras preocupaciones debían dirigirse directamente a los inquilinos y terminé la llamada. Más tarde esa semana, un mensaje de una antigua vecina de mis padres llegó inesperadamente. No era alguien con quien mantuviera contacto, solo un nombre familiar ligado a recuerdos de la infancia de tardes de verano y herramientas prestadas. Su nota fue breve, mencionando tensión en la casa, voces alzadas con la suficiente frecuencia como para cruzar el patio. No me pidió que interviniera. Simplemente asumió que yo ya lo sabía. La suposición me dolió más que el contenido del mensaje en sí. Revelaba cuán visible había sido mi participación desde fuera, como mi apoyo financiero se había convertido en conocimiento común de una manera que nunca pretendí. Poco después, más fragmentos de información llegaron a mí desde diferentes rincones. Alguien mencionó haber visto a mi papá, Carlos, saliendo de una oficina de empleo temprano una mañana, vestido con ropa de trabajo que no había tocado en años. Otra persona insinuó que mi mamá, Elena, había estado contactando a parientes para pedir pequeños préstamos, su tono alternando entre la vergüenza y la urgencia. Y mi hermana menor, Isabela, cuya certeza una vez llenaba cada conversación, de repente publicaba en línea sobre la venta de su coche, insinuando contratiempos temporales sin nombrar nunca la fuente. Ninguna de estas actualizaciones vino directamente de ellos. Llegaron como hilos sueltos llevados por un viento del que yo ya no formaba parte. Y por primera vez, la distancia no se sintió fría. Se sintió ganada. En el espacio que se abrió, comencé a notar cuánto de mi vida había sido moldeada en torno a sus necesidades. Cuántas decisiones había forzado en rincones estrechos para acomodar la siguiente factura, la siguiente emergencia, la siguiente excusa. Sin esas demandas, mis días se expandieron de maneras sutiles. Cocinaba más a menudo. Daba paseos más largos después del trabajo. No me apresuraba por las noches tratando de anticipar que podría desmoronarse a continuación. Financieramente, el cambio fue aún más claro. El dinero que solía desaparecer en el momento en que entraba en mi cuenta ahora se quedaba lo suficiente como para que pudiera planificar más allá de un solo mes. Pagué deudas más rápido. Comencé un pequeño fondo de ahorros que había intentado iniciar durante años, pero que nunca logré hacer crecer. El alivio no fue dramático. Fue constante, medido, como el aire que regresa lentamente a una habitación que había estado cerrada demasiado tiempo. Por supuesto, una parte de mí se preguntaba cómo estaban procesando el cambio. No con anhelo, no con arrepentimiento, solo con curiosidad sobre lo que significaba para ellos enfrentar las responsabilidades que me habían entregado tan casualmente. No les deseaba dificultades. Les deseaba claridad. Les deseaba responsabilidad. Y ya sea que lo quisieran o no, ambas habían llegado. Para el final del mes, el ruido de su mundo se había convertido en poco más que estática de fondo, distante, débil y ya no vinculada a mí. Durante años, había sido el amortiguador entre sus problemas y las consecuencias reales que esperaban detrás de ellos. Sin mí allí, las consecuencias finalmente habían dado un paso al frente,
y yo estaba aprendiendo cómo era mi vida sin cargar el peso de nadie más. Para cuando el mes llegaba a su fin, la distancia entre mi vida y la de ellos se había ampliado hasta convertirse en algo sólido e inconfundible. Ya no buscaba actualizaciones. Sin embargo, todavía encontraban formas de llegar a mí indirectamente, como señales de un mundo en el que ya no vivía. Una de esas señales llegó a través de un número desconocido tarde una noche, una notificación con un solo archivo de vídeo adjunto. La curiosidad me empujó más que la preocupación, así que lo abrí. La grabación era temblorosa, como si alguien la hubiera grabado fingiendo no hacerlo. Mostraba la sala de estar de la casa de mis padres, iluminada por una sola lámpara de techo que proyectaba sombras desiguales en el suelo. Mi papá, Carlos, estaba de pie en el centro, su postura tensa, caminando en líneas cortas. Mi mamá, Elena, estaba sentada en el sofá, retorciéndose las manos con una agitación que la hacía parecer mayor de lo que recordaba. Isabela rondaba cerca del pasillo, con los brazos cruzados, su expresión tensa por la frustración. No hablaban de mí. Hablaban entre ellos. Las acusaciones volaban en ráfagas fragmentadas. Mi papá culpaba a mi mamá por no presupuestar. Mi mamá culpaba a Isabela por no trabajar más horas. Isabela insistía en que nada de esto habría pasado si alguien más hubiera intervenido como yo solía hacerlo. Cada voz chocaba con otra, formando una especie de caos que una vez me habían encargado de mantener unido. Ahora, sin nadie que absorbiera la tensión, ésta se descontrolaba al aire libre. Nadie mencionó el vídeo que había recibido semanas antes. Nadie mencionó los nombres que me habían llamado. Solo hablaban del desequilibrio que había quedado, el espacio donde solía estar mi apoyo. Verlos desmoronarse no me trajo satisfacción. Me trajo claridad. No sufrían porque me alejé. Sufrían porque nunca habían aprendido a sostenerse sin apoyarse en alguien más. Cuando el vídeo terminó, sentí el peso de una decisión que había pospuesto lo suficiente. Era hora de trazar la línea final. Me senté en mi escritorio, abrí un correo electrónico en blanco y comencé a escribir, no por ira, sino por la necesidad de cerrar un capítulo limpiamente. Expliqué que había visto lo suficiente para entender la dinámica que había moldeado nuestras vidas durante años. No enumeré lo que había pagado. No relaté lo que habían dicho. No pedí rendición de cuentas. En cambio, escribí que estaba renunciando al papel que me habían asignado sin mi consentimiento. Que ya no tenía la intención de ser un amortiguador entre ellos y las consecuencias de sus elecciones. Les dije que no me contactaran de nuevo a menos que fuera por algo significativo, algo humano, algo que no involucrara dinero, culpa o expectativas. Cuando presioné enviar, la finalidad se sintió estable, no aguda. Bloquear sus números después no se sintió como un castigo. Se sintió como una protección, algo que debería haberme permitido a mí misma hace años. El silencio que siguió no fue vacío ni solitario. Era espacioso, como una habitación en la que finalmente podía respirar. En las semanas siguientes, me encontré reflexionando sobre todo lo que había pasado. Me di cuenta de lo fácil que es confundir la obligación con el amor, cuán fácilmente la culpa puede hacerse pasar por lealtad y cuán silenciosamente crece el resentimiento cuando das más de lo que tienes. La verdad era simple. Alejarme no me hizo insensible. Me hizo honesta. Y la honestidad, aprendí, es una forma de libertad. Si mi historia ofrece algo a alguien más, espero que sea esto: tienes permitido dejar los lugares donde solo te valoran por lo que proporcionas. Tienes permitido elegir la paz sobre el rendimiento. Tienes permitido proteger una versión de ti misma que nadie más se molestó en ver.